Cuando el hombre confronta a Dios. Muchas veces el hombre se pregunta, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Como las guerras, asesinatos, violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, robos, etc. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza, hambre, marginación, desigualdad, cual el reguero de pólvora se expande por toda la sociedad? Estas y muchas interrogantes se hacen muchas personas, y al no tener una respuesta satisfactoria, deciden voluntariamente no creer en Dios. Otros se vuelven agnósticos, es decir, no niegan ni afirman que Dios existe. Y otros piensan que Dios existe pero que está tan lejano a las necesidades humanas que optan por calificarlo como un ser malo. Para intentar dar una explicación del porqué de este estado de cosas, tenemos que ir al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 2 versículos 16-17 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos apreciar que en este pasaje de la Biblia, Dios bendice a Adán y Eva para que multiplicaran su descendencia y poblaran la tierra, y les da autoridad para tener dominio sobre la tierra y autoridad para someter a los seres marinos, aves y seres terrestres. En consecuencia, paralela a esa autoridad de dominio viene la libertad de acción que le es dada al hombre. En Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 nos dice: Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este pasaje Dios le da al hombre libre albedrío, para que haciendo uso de su razón pueda elegir entre obedecer y comer del fruto de todo árbol del huerto, que para Dios era válido comer, o desobedecer su mandato, en cuyo caso implicaría comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el prohibido. Y ya sabemos que ellos desobedecieron al comer del fruto del árbol prohibido, y por lo tanto perdieron autoridad y dominio sobre la tierra, perdieron el señorío sobre los animales, y lo que es peor, ellos murieron espiritualmente por ese pecado, ya que perdieron su comunión personal con Dios y empezaron a envejecerse y finalmente morir físicamente. Apreciado lector, quizás usted se pueda preguntar por qué Dios permitió que en el huerto del Edén existiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, si éste representaba lo prohibido para el hombre. O en todo caso, ¿no hubiera sido mejor que Dios dejara en el huerto del Edén los árboles permitidos por él, a fin de que el hombre pudiera comer de sus frutos? ¿Qué necesidad tuvo Dios de poner en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta reside en que Dios no creó al hombre para que fuera un autómata cual robot, sino que lo dotó de razón, voluntad propia y libre albedrío, para elegir cuál decisión tomar, y precisamente dejó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar al hombre si habría o no de obedecerle. Y como Adán y Eva, siendo sometidos a prueba, no pudieron pasarla satisfactoriamente, desobedecieron a Dios, por lo que voluntariamente decidieron a dar sus propios razonamientos, según su conciencia les dictaba. Y en la medida que los hombres llegaron a multiplicarse y a poblar la tierra, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 6 versículo 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Apreciado lector, es por ello que nosotros los seres humanos, en nuestro estado natural, poseemos una naturaleza caída, carnal, pecaminosa, que hace que nos orientemos o tendamos al mal, a pesar de las buenas intenciones que podamos albergar en nuestro corazón. Y eso se puede palpar desde que el niño, en la medida en que va teniendo uso de razón, comienza a desobedecer las reglas familiares. Amado lector, si usted me permite, quisiera relatar algo que encontré por la red y que grafica muy claramente el caso de cuando un hombre decide confrontar a Dios,
y se trata de la historia entre un hombre y un barbero, la cual dice así. Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba, como de costumbre. En estos casos se entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas. De pronto tocaron el tema de Dios. El barbero dijo, fíjese caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice. ¿Pero por qué dice usted eso?, pregunta el cliente. Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera no habría sufrimiento, ni tantas matanzas, ni violaciones, ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonaba la barbería, vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo. Al parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba, y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero, ¿sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo que no existen?, pregunta el barbero. Si aquí estoy yo y soy barbero. No, dijo el cliente, no existen, porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. Ah, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto, dijo el cliente. Ese es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor, maldad y miseria. Amado lector, si hay ese panorama tan sombrío, lleno de superlativa iniquidad en el mundo, en razón de que el hombre no busca a Dios ni mucho menos le reconoce en sus caminos, es porque de hecho el ser humano ha decidido por cuenta propia andar en sus propios caminos, según su humana sabiduría y concepción filosófica, haciendo caso omiso a los preceptos que Dios dejó en las Sagradas Escrituras. Quiero poner un ejemplo. Cuando una persona decide desafiar la ley de la gravedad y se lanza de un quinto piso sin ninguna protección, es evidente que va a sufrir las consecuencias de ello, ¿cierto? De manera análoga, toda persona que decide hacer caso omiso de las leyes y mandatos divinos, tenga o no conocimiento de ellas, va a sufrir en algún momento de su vida las consecuencias de infringir lo establecido por Dios en su palabra, y ese infringir los mandatos de Dios tiene un nombre propio y se llama pecado. Muy amado lector, nuestro Dios es un Dios de entrañable amor para con su creación, y en especial para con el ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Pero también Dios es un ser santo, que no tiene mancha ni cosa que pueda opacar su magnificencia y por tanto, su misma naturaleza conlleva rechazar el pecado del hombre, aun cuando ama profundamente al pecador, y la prueba está en que envió por puro amor a su único Hijo, Jesucristo, a este mundo para ser cruelmente crucificado, a fin de que el hombre que se arrepienta de sus pecados y le reciba como su Señor y Salvador, tenga la oportunidad de heredar la vida eterna y alcanzar salvación de su alma. Las Sagradas Escrituras son bien precisas cuando hablan acerca del pecado y voy a seleccionar un par de versículos. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Proverbios capítulo 6 versículos 16-19 dice, 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios capítulo 16 versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Juan capítulo 9 versículo 31 dice,
y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De las 5 citas bíblicas podemos concluir: A. Dios rechaza el pecado y eso constituye una barrera o división para que el hombre pueda tener plena comunión con su Creador. El hombre que no se arrepiente y confiesa su pecado ante Dios, todas las oraciones que éste haga no podrán ser oídas y por tanto jamás serán contestadas. C. La recompensa por el pecado es la muerte. La muerte no solo es física, sino que existe lo que se denomina la muerte espiritual. Y para que usted entienda mejor ello, tenemos que remontarnos al Edén, donde Adán y Eva, luego de la caída, perdieron su comunión personal con Dios. Eso es muerte espiritual. Y como consecuencia de la muerte espiritual de ambos, empezaron a envejecerse, luego enfermarse y posteriormente morir físicamente. D. El hombre que ande sus propios caminos, que según a su criterio son derechos, sabios y correctos, de acuerdo a su moral y filosofía, no coincide con las instrucciones que Dios dejó a través de la Biblia. Antes bien, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 15, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios llama a ello camino de muerte, porque lleva la perdición eterna del alma. Y como la sociedad está compuesta de seres humanos, sume usted cuántas personas son las que andan en sus propios caminos, sin obedecer a Dios, y la sumatoria de seres humanos constituye un pueblo, una ciudad y por último, una nación. En consecuencia, son millones de los seres humanos que andan en sus propios caminos, sin buscar a Dios, ni mucho menos obedecen sus mandatos. Y por ello la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y ya que hablamos del pecado de una nación, si usted me permite, quiero hacer referencia a la antigua ciudad de Nínive, otrora capital de la nación de Asiria, considerado uno de los grandes imperios de la humanidad, aproximadamente hacia el siglo 8 a.C., cuando según el relato bíblico del profeta Jonás, Dios le había encomendado la predicación del mensaje de arrepentimiento a dicha ciudad, ya que la maldad que había en ella era extrema. El pasaje en mención está en Jonás capítulo 3 versículo 4 al 10, que dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del error de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Del relato bíblico podemos concluir que Dios no destruyó la ciudad de Nínive porque sus moradores, empezando desde su gobernante el rey, se arrepintieron a la predicación del profeta Jonás. De otro lado, este pasaje es el único que figura en la Biblia, donde se señala una fecha exacta, o sea 40 días, de un juicio de Dios para una ciudad. Otro punto a considerar es que gracias a la misericordia de Dios es que Nínive no fue destruida. Y es por ello que en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no opera en la sociedad como si ésta fuera una manada, que de un solo golpe va a acabar con la maldad, sufrimiento y demás males que aqueja a la sociedad contemporánea. En consecuencia, Dios es un Dios personal.
es decir, que está presto a actuar sobre cada hombre y mujer que voluntariamente deciden entregar sus vidas para que Él las dirija. Y eso fue lo que sucedió en la ciudad de Nínive, ya que Dios confrontó a cada persona con su pecado y su maldad, y es por ello que todos los moradores se arrepintieron. Amado lector, si este mensaje llegó a su corazón y nunca aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Oración para recibir a Cristo como único Salvador. Amado Dios, sé que soy un pecador y necesito que me perdones de toda ofensa y rebelión contra ti, en palabra, en pensamiento y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Dame su justicia y una nueva vida en Cristo, transformando mi ser por tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, pues tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, e invito a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que dirijas y gobiernes mi vida, y ayúdame a encontrar una iglesia donde se predique tu Evangelio completo. Bendito Dios, te doy gracias por recibir tu salvación y por inscribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén.